Hola, es un gusto poder saludarte nuevamente. Estamos muy contentos de que estés con nosotros, una reunión más en casa. Y bueno, yo te invito a que compartas esta transmisión en vivo y que no se te olvide comentar aquí abajito tu nombre, de dónde nos visitas y si tienes alguna petición especial de oración. Recuerda que contamos con redes sociales y bueno, ¿qué te parece si antes de comenzar le damos la bienvenida a nuestro Señor por medio de la alabanza? Comenzamos. Vengo ante ti sin aparentar, me puedes ver, no me puedo esconder. Fragilidad, vengo a buscar lo que solo en tu amor puedo encontrar. Tu amor sopla como el viento susurra. Quiero saber que estás cerca, tienes mi atención. Llega como la brisa refresca, quiero sentir tu presencia. Tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Solo en tu paz no hay ansiedad, no hay confusión. Mi alma puede descansar, todo en mí depende de ti. Consolador, ven y toma tu lugar. Sopla como el viento susurra. Quiero saber que estás cerca. Tienes mi atención. Llega
Y bueno, ha llegado el tiempo de dar de corazón. Así que si tú ya tienes listo tu diezmo o tu ofrenda, aquí en pantalla estarán apareciendo nuestros números de cuenta para que tú puedas depositarlo. Recuerda que Dios tiene inmensas maneras de probar nuestra generosidad. Así que yo te invito a que vayas con toda la fe en que Dios va a multiplicar eso que tú vas a depositar. ¿Qué te parece si oramos? Y Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que todo lo que se va a estar depositando, Señor, que todo lo que tú has puesto en el corazón de las personas, al ser depositado, tú lo vas a multiplicar. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos sustentas y que tú nos das esa provisión que día con día, Señor, necesitamos. Te damos las gracias de anticipado, Señor, porque sabemos que tú estás viendo cada necesidad que hay en nuestro hogar. Yo te pido, Señor, que tú des empleo, Señor, a esas personas que no lo tienen y que siempre les muestres de tu misericordia, Padre. Que sus alacenas no estén vacías, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Flavio César. Quiero agradecer al pastor Sergio y a su esposa Mónica esta invitación que me hacen para compartir a través de este medio a la iglesia Filadelfia 3:7, a La Roca. Les mando un abrazo bien fuerte y espero que este mensaje que voy a compartir el día de hoy sea de bendición para todos ustedes. Me gustaría que todos ahí en su casita cerraran sus ojos. Quiero comenzar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirme estar con mis hermanos de la iglesia Filadelfia 3:7, la iglesia La Roca. Te pido en el poder de tu Santo Espíritu, preparen nuestros corazones para recibir este mensaje y esta palabra, y que esta semilla penetre en tierra fértil para poder en ti dar fruto. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Bueno, a este mensaje le puse como título: Dios quiere usarnos en su obra. Dios quiere usarte en su obra. Si lo crees, hermano, quiero que digas un fuerte amén ahí en casa. Y quiero empezar con esta historia que viene una enseñanza como un preámbulo que nos ayudará a dar una introducción a este mensaje. Hace muchos años, en Inglaterra, ocurrió un incidente que interrumpió la circulación de vehículos sobre un puente en Londres. Y todo fue ocasionado por un caballo. No sabemos el nombre del caballo, pero lo llamaremos Azabache. Una mañana, Azabache se mostró muy terco con su amo, quien lo llevaba jalando una carreta que llevaba un cargamento al puerto. Cuando llegaron frente a la famosa torre donde está el gran reloj que marca la hora en la ciudad de Londres, Azabache se detuvo y no quiso dar ni un solo paso más. En esta zona está absolutamente prohibido detener vehículos. Por lo tanto, el dueño de Azabache bajó del carro para tratar de mover el caballo y así continuar su viaje. Lo acarició, le habló con cariño, hasta lo amenazó, pero todo fue en vano. El caballo parecía ajeno a todos los inconvenientes que estaba ocasionando. Mientras todo esto sucedía, ya un autobús se había detenido detrás del carro y 2 y 3 vehículos más estaban esperando. Y no había pasado mucho tiempo cuando un policía llegó y le ordenó al dueño del caballo que se fuera de ahí con su animal, porque estaba interrumpiendo el tránsito. El hombre le contestó al policía que lo obedecería con mucho gusto, pero necesitaba ayuda para lograr mover su caballo. Entonces, el policía intenta hacer que se mueva Azabache, pero, ¿sabes? Sus esfuerzos fueron en vano, porque el caballo no consintió dar ni un solo paso. El tránsito se había paralizado por completo, de manera que los autobuses, camiones y autos y motocicletas estaban inmovilizados.
sin poder moverse a su destino. Era todo un caos total. Y allí seguía azabache, sin moverse, como si nada estuviera sucediendo. En ese momento, un muchacho se acercaba al puente comiendo una manzana. Al ver la interminable hilera de vehículos detenidos, pensó que había un accidente y se apresuró a llegar al lugar donde estaba el caballo. Se deslizó por entre donde estaban las personas mayores y llegó a primera fila. Y de repente, el conductor del carruaje ve al jovencito y tuvo una brillante idea. Y le dice que si le podía regalar su manzana. El joven quedó sorprendido ante tal petición, ya que él estaba disfrutando de su manzana. Pero al ver la desesperación en el rostro del conductor, le dio su manzana y el efecto fue mágico. Mientras el conductor le mostraba la manzana a Azabache, manteniéndola a cierta distancia de su nariz, el caballo estiró el pescuezo para apoderarse de ella. Primero movió una pata hacia adelante, luego la otra, y antes de darse cuenta de lo que hacía, había salido del puente y se hallaba nuevamente libre el camino. ¡Qué magnífica acción hizo el muchacho esa mañana! Es cierto, tenía poco que dar, pero lo que poseía lo dio y lo hizo en el momento en que más se necesitaba. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, encontramos un relato que tiene algunas similitudes con la historia que les acabo de relatar. Este relato es mencionado en los 4 evangelios de las Escrituras. El Señor Jesús se había ido con sus discípulos a un lugar apartado con la idea de descansar, cuando de pronto notó que personas de diferentes lugares comenzaron a llegar hasta el lugar donde ellos se encontraban. Desde la colina se podía observar los que llegaban de un lado y de otro para escucharle y para recibir sanidad y también un poco de consuelo y paz. Jesús comienza a hablarles de las verdades del reino de los cielos, y era tal la dulzura de sus palabras que las personas estaban tan atentas que no se percataron de que las horas iban avanzando y no habían comido durante todo el día y ya era muy tarde. Y Jesús, sintiendo compasión por la gente, le dice a Felipe, a uno de sus discípulos, ya, en el versículo 5, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Y Jesús le estaba haciendo esta pregunta a Felipe para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Podemos ver en primera instancia que Jesús y los discípulos estaban ante un problema. Y quiero preguntarte, ¿estás pasando por algún problema? ¿Estás pasando por alguna situación de la cual te sientas con impotencia para resolverlo? ¿Necesitas un milagro? ¿Sabes? Todo milagro que podamos experimentar en nuestra vida es el resultado de un problema. Y es que si tú no tienes un problema, no necesitas un milagro. Y la vida es un cúmulo de problemas donde Dios pone a prueba, y de esta manera entendamos que Dios tiene absolutamente control de todo. Escuché al pastor David Jeremiah decir que
Los problemas son situaciones diseñadas por Dios para traernos cara a cara con nuestras deficiencias, de modo que podamos ver la suficiencia de Jesús como nuestra única alternativa. Y Jesús estaba poniendo a prueba a Felipe. Y Dios quiere enseñarte algo en este pasaje en base a las pruebas. Y el primer punto es que siempre las pruebas fueron la antesala de cosas sobrenaturales que Dios hace. Las Escrituras nos muestran que antes de lo sobrenatural, antes del milagro, siempre Dios anticipa un problema, una prueba de fe, donde se pone de manifiesto la obediencia. Y te voy a hablar de varios casos. En la resurrección de Lázaro, por ejemplo, Jesús ordena quitar la piedra de la tumba donde se encontraba Lázaro. Las personas obedecen, quitan la piedra y luego viene el milagro. Lázaro resucita. En otra ocasión, en las bodas de Caná, cuando se había acabado el vino, ¿se acuerdan? Jesús ordena llenar las 6 tinajas de agua. Los sirvientes obedecen y luego el agua se convierte en vino. Y es que, pon atención a esto, Dios utiliza personas para hacer milagros. Y Dios quiere seguir haciendo milagros a través de ti. Por eso son las pruebas. El segundo punto es que las pruebas dan un diagnóstico de cómo está nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Las pruebas nos ayudan a romper con esquemas, con paradigmas. Y es que si alguien rompió con esquemas y si alguien rompió con paradigmas y con formas de hacer las cosas y así hacer milagros, fue Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús le ordena a Pedro ir mar adentro, a una hora donde usualmente ya no se va a pescar, aunado a que Pedro ya había estado trabajando toda la noche sin lograr pescar absolutamente nada. Sin embargo, Pedro obedece y viene el milagro de la pesca milagrosa. Es decir, la prueba fue la antesala del milagro. Y la prueba mostró un diagnóstico de la fe y confianza en Pedro, utilizando a Pedro para hacer el milagro. Y volviendo al pasaje, es interesante escuchar a Jesús preguntándole a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Si analizamos bien, Jesús le estaba haciendo a Felipe una pregunta capciosa. Nada más ponte a pensar en esto. ¿No te suena extraño que el Mesías, el Dios Todopoderoso, quien todo lo conoce, le haga esta pregunta a Felipe? ¿Dónde podremos comprar pan para toda esa gente? Ahora, pongan mucha atención a esto. La prueba que acompañaba a esta pregunta a Felipe debió haberlo advertido que no era necesario comprar pan, porque el pan de vida
que suple toda necesidad, estaba delante de él. En ese momento no existía alguna posibilidad para resolver ese problema humanamente. A pesar de que Felipe durante el día ya había sido testigo de cómo Jesús había sanado a enfermos. Aún así, Felipe no entendió el sentir de la prueba que envolvía esta pregunta. ¿Y sabes qué es lo que hace Felipe? Felipe se pone a hacer cálculos en el versículo 7. Miren lo que dice Felipe. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Hay otra versión donde Felipe le responde a Jesús. Ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno recibiera un poco. Ahora, si se tiene en cuenta que un denario era el salario de un día de trabajo de un obrero promedio, 200 denarios equivaldrían al salario de 8 meses laborales. Por lo tanto, Felipe sabía que ni aún esa cifra hubiera sido suficiente para alimentar a tal multitud. Y te voy a decir qué era lo que pasaba. El problema de Felipe es que sus cálculos estaban evidenciando que estaba buscando una forma lógica y humana para resolver el problema de alimentar a toda esa multitud. Ojo, iglesia, ojo. ¿Cuántas veces nos ha pasado así? Que viene un problema y de repente comenzamos a hacer cálculos y nos olvidamos que tenemos un Dios que hace milagros y que no se mueve conforme a nuestros cálculos. El problema para poder alimentar a la gente que nos muestra este pasaje es muy interesante. Tenía 3 aspectos. Era la cantidad de personas, el lugar donde se encontraban y la hora del día. Por ejemplo, el problema en cuanto a la hora del día, nos comentan que ya era muy tarde. Mateo 14:15, que habla también de este pasaje, de este asunto, dice, cuando anochecía, se acercaron a Jesús sus discípulos diciendo, la hora ya es pasada. Despide a la multitud. Lucas capítulo 9, que también habla de este pasaje, de esta historia, lo dice de esta manera, pero el día comenzaba a declinar. Y Marcos 6:35 lo dice de esta manera, cuando ya era muy avanzada la hora. Es decir, Jesús había estado sanando y enseñando a toda esta multitud y ya era de noche y toda esta gente no había comido nada. Primer aspecto era la hora, el segundo era el lugar. La Biblia nos dice que toda esa multitud se encontraba en un lugar donde era difícil encontrar alimento. En Mateo 14:15 lo describe como un lugar apartado y desierto. Ahora, esto no significa que era un lugar desierto y árido como los desiertos, sino significa que era un lugar que no estaba habitado.
Jesús se había apartado a un lugar lejano donde no habían tienditas ni comercio. Incluso Mateo dice que cuando oyeron de Jesús, lo siguieron a pie desde las ciudades. Entonces ya era de noche y no había un lugar cerca para comprar provisiones. El tercer aspecto del problema era la cantidad de gente. Había mucha gente que se había reunido. Y es interesante esto que vamos a comentar, pongan atención, porque por lo general damos a conocer este milagro como la alimentación de los 5,000. Sin embargo, tenemos que aclarar que había mucho más personas. De hecho, la Biblia dice que Jesús hizo que la gente se recostara, ya que había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como 5,000 hombres. Mateo 14 lo dice de esta manera: los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Y vaya, si hacemos un cálculo, podrían haber estado entre 15,000 y 20,000 personas en ese lugar. Por lo tanto, cuando Jesús le hace la pregunta a Felipe, no entendió el sentir de la pregunta Felipe y se puso a hacer cálculos. Felipe se puso a hacer cálculos. ¿Pero qué hicieron los otros discípulos? ¿Qué hicieron los otros discípulos? Mira, los otros discípulos salieron peor. Los otros discípulos no quisieron batallar en hacer cálculos y de alguna manera quisieron lavarse las manos del problema y buscaron una solución práctica muy egoísta y poco cristiana. Dice la palabra que ellos se acercaron a Jesús y le dicen: ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a toda esta gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. ¡Qué bárbaros! Digo, seguramente ellos han de haber pensado: esta multitud quiso venir, nadie los invitó, y como se dice en mi tierra, ahora sí que cada quien se rasque con sus propias uñas. Tremendos, qué bárbaros estos cuates. Digo, perdón, estos discípulos que estaban, ¿sabes? Estaban igual que azabache. ¿Se acuerdan del caballo de la historia? Estaban igual que azabache. Querían estar paradotes sin hacer nada para resolver el problema. Ellos optaron por el camino fácil y quisieron deslindarse de tener alguna responsabilidad de conseguirles alimento. Y sabes, esto no es correcto. Esto no es correcto porque debemos comprender que la compasión es la virtud de un corazón cristiano. De un corazón cristiano. Y vemos a Jesús mostrando esta compasión en este pasaje de Marcos 36. Dice que tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas sin pastor y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas.
Mateo 14:14 lo dice así, que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Amada iglesia, ¿sabes? Jesús mostró compasión al hacerle la pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman? Fue Jesús quien hizo la pregunta. No sus discípulos. Fue Jesús quien estaba mostrando compasión por la multitud. Es nuestra responsabilidad como embajadores del reino y como hijos de Dios, imitar a Jesús y buscar hacer lo que Él haría cuando alguien está pasando por alguna necesidad. No podemos ser indiferentes. Por eso Jesús no permitió que sus discípulos se salieran con la suya, ¿Y sabes qué fue lo que hizo Jesús? Los puso a trabajar. Los puso a mover sus piernitas. En el reino de Cristo no hay cabida para los azabaches, hermanos. Dice el versículo 16 que Jesús les dijo, no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Ustedes denles de comer. Ellos no tienen por qué irse, la multitud se queda. Y el versículo 8 del Evangelio de Juan dice que otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? O sea, Andresito, al igual que Felipe, se pone a hacer cálculos. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Y mire, iglesia, aquí sucede algo interesante. Porque de repente aparece un muchacho. No sabemos el nombre ni de dónde venía el muchacho. Lo que sí sabemos es que en él hubo un corazón dispuesto a entregar lo poco que él poseía en ese momento para ver por la gente. Este muchacho no se puso a hacer cálculos. Este muchacho tal vez estaba escuchando lo que seguramente estaban discutiendo o argumentando los discípulos en cuanto a buscar una solución para alimentar a toda esa multitud, ya que Jesús les había dicho, denles ustedes de comer. Y podría parecer de poca lógica e inocencia la disposición del muchacho de dar lo que tenía, ya que esto no era suficiente para alimentar a tanta gente. Sin embargo, lo poco que dio el muchacho sí fue suficiente para que Jesús hiciera un milagro. Jesús utilizaría el almuerzo de este joven para hacer un milagro. Posteriormente, sucede que Jesús ordena que toda la multitud se sentara en grupos sobre la hierba, y así que todos se sentaron. Después dice el versículo 11 al 12 de Juan, capítulo 6, que Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados.
Y una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Iglesia, si los discípulos pensaban no trabajar, créanme que se les cayó el teatrito, porque no solamente tuvieron que repartir el alimento a más de 15,000 personas, sino también tuvieron que recoger los pedazos que habían sobrado. Y dice la Biblia que así lo hicieron. El versículo 13 dice que así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron, a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Llenaron 12 canastas. Queridos hermanos, Dios utiliza personas para hacer milagros, y Dios quiere utilizarte a ti, quiere utilizarme a mí para hacer cosas grandes. Los milagros comienzan con corazones compasivos, dispuestos a creerle a Él. Dispuestos a creerle a Él. Hermanos, pongamos en sus manos los dones y talentos y todo aquello que Él nos ha dado, y así ser testigos de lo sobrenatural de Dios, donde nosotros como iglesia podamos ejercer un beneficio a los que están pasando por necesidad, a los enfermos, a los desamparados, a las viudas, a los huérfanos. Tal vez tú puedas decir, es que lo único que tengo es una manzana, como el chico de la historia. O tal vez puedas decir, es que lo único que tengo para ofrecer son mis manos para servir. Lo único que tengo es mi voz para dar ánimo, o mi humor para hacer sonreír a la gente. ¿Sabes, querido hermano? Sea lo que sea, da lo mejor de ti. Da lo mejor de ti. Y sabes, aunque en tu aritmética tú pudieras considerarlo poco, Dios hace cosas maravillosas y sobrenaturales con personas que tienen corazones dispuestos. Recuerda, no olvides esto. Las pruebas son la antesala de los milagros, y Dios busca corazones compasivos y dispuestos para poder ejercerlos. ¿Habrá corazones compasivos en las congregaciones Filadelfia 3:7 y La Roca? Yo creo que sí. Yo creo que sí. He escuchado cosas maravillosas de ustedes. Pero sabes, tenemos que seguir así. Tenemos que seguir así, y ahora más que nunca. En estos tiempos donde hay tanta necesidad, somos un ejército y no podemos bajar la guardia. Son tiempos donde Dios seguirá haciendo cosas sobrenaturales, pero nosotros tenemos que continuar haciendo nuestra parte. Quisiera terminar con una oración.
Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos nos dé las fuerzas y el ánimo de seguir confiando en ti. Vivimos tiempos de incertidumbre, donde muchas personas han perdido sus trabajos, han perdido seres queridos, y el panorama ha ocasionado desánimo, incluso hasta depresión en personas del mismo cuerpo tuyo, Padre. Ayúdanos a inyectar aliento, ánimo y esperanza a todos aquellos que la han perdido. Danos sabiduría para encontrar las formas y los métodos para hacerlo. Sigue usando nuestras manos para ayudar y servir. Sigue bendiciendo la obra que has puesto en manos del pastor Sergio y de su esposa Mónica. Padre, te doy gracias por permitirme compartir este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga a todos y espero verlos muy pronto. Excelente palabra la del día de hoy. Así que si tú hiciste esta oración por primera vez, déjame felicitarte de parte de toda la iglesia, ya que eres parte de nuestra familia. Te recordamos que sigas pendiente de nuestras redes sociales para que estés también seguro de que toda la semana tenemos contenido importante para ti. También te recordamos que contamos con La Roca Jóvenes los sábados a las 6 p.m. Y bueno, sin más que decir, me despido de ti. Mi nombre es Kenia y te esperamos la siguiente semana en nuestra reunión. Dios te bendiga.